Arrancamos con una realidad muy incómoda. La Secretaría de Hacienda presume que al mes de agosto la recaudación tributaria va bien y que incluso superó la meta en 88,000 millones de pesos. Esta buena noticia ocurre, pero se queda corta porque los ingresos petroleros se desplomaron casi 16% anual y quedaron 230,000 millones de pesos por debajo de lo programado. El resultado es que a pesar de que el gobierno obtuvo más recaudación vía impuestos, los ingresos presupuestarios totales quedaron 118,000 millones de pesos por debajo de la meta que tenían al mes de agosto. Es un boquete fiscal que no se ve en los discursos, pero está en las cifras oficiales publicadas por la Secretaría de Hacienda. La explicación está en la caída de la plataforma petrolera y desde luego también de la producción de crudo. Y aunque el precio del barril fue más alto de lo que originalmente se había estimado, la menor extracción y exportación provocó el desplome de los ingresos del sector energético. Y sí, Hacienda lo compensa recortando el gasto. Y esto es muy malo porque de enero a agosto se dejaron de ejercer más de 321,000 millones de pesos, un subejercicio que equivale a cerrar la llave del gasto público. Eso significa que se reduce inversión en sectores muy relevantes, como por ejemplo en agua potable y alcantarillado hay una caída del 75%, en educación un recorte del 56% menos y salud con 13% de disminución. La inversión pública total cayó 34% en términos reales y es el retroceso más fuerte en 30 años. La única excepción es comunicaciones y transportes, donde la inversión sí creció 72%. Pero en general la política de austeridad ha sido brutal para la inversión física. Este es el costo de presumir un déficit menor al programado. El déficit presupuestario se colocó en 581,000 millones de pesos con todo y este recorte. Y el superávit primario se logró en 240,000 millones. Sí se ve bien en el papel, pero es producto de recortes en el gasto y no de una economía que esté generando mucho mayores ingresos al sector público. Al mismo tiempo, el costo financiero de la deuda creció 9.3% anual para ubicarse en 821,000 millones de pesos. Y aunque Hacienda reporta un ahorro de 22,000 millones frente a lo calendarizado, el peso del servicio de la deuda sigue aumentando y presiona el presupuesto. La deuda neta del sector público ya representa alrededor del 50% del PIB y según estimaciones del CIEP, la deuda pública por habitante subió de 146,000 a 149,000 pesos en el primer año del gobierno. Para el 2026 podría llegar a 151,000 pesos por persona, lo que equivale a casi 4 años de ingresos para el decil más pobre de la población. Y mientras tanto, la economía está estancada. Hacienda insiste en que este año vamos a crecer un 1%, pero los analistas, como por ejemplo Banamex, esperan que el crecimiento sea de apenas 0.4%. Y también, bueno, podemos esperar una ligera caída en el PIB del tercer trimestre, y esto lo vemos después de que el julio el IGAE cayó 1.2%. El ingreso per cápita de los mexicanos lleva 8 años estancado, y todo esto ocurre en medio de un mercado laboral con indicadores mixtos, porque sí, la tasa de desocupación es de 2.9%, pero la participación laboral ha caído y tenemos un nivel de informalidad laboral que alcanza el 55% de los trabajadores. Hay menos personas en el mercado laboral, lo que significa menos productividad y menos capacidad recaudatoria en el mediano plazo. Y por el lado positivo, sí, el peso mexicano se ha fortalecido con una apreciación cercana al 7% en el primer año de la presidenta. Esto ha estado apoyado en tasas de interés reales altas y algunos flujos de inversión. Pero esta fortaleza debemos entender que es transitoria. El consenso espera que en 2026 el peso ceda terreno y se ubique cercano en 20 por dólar. Y si eso ocurre, el costo financiero de la deuda y las presiones presupuestarias se van a sentir mucho más porque la deuda externa se va a encarecer. Las encuestas dicen que Claudia Sheinbaum cierra su primer año con más de 70% de aprobación, pero esto se da a costa de una austeridad obligada, menor inversión pública y un crecimiento económico que no despega. La narrativa oficial sí habla de disciplina fiscal y de superávit primario, pero la realidad detrás de las cifras es una economía con menor gasto programable, más deuda por habitante y un horizonte de incertidumbre de cara a la revisión del TEMEC en el 2026. Las finanzas públicas sí se ven bien, están ordenadas en papel, pero ese orden se sostiene sobre un recorte drástico de inversión y un país que crece cada vez menos. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex.